El doctor Porfirio Carrillo Castilla estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Realizó la maestría en Ciencias Fisiológicas en el Centro de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Ciencias Fisiológicas en la misma institución. Impulsó así la creación del Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neuroetología, en donde mantiene hasta la fecha su base como académico de la Universidad Veracruzana. En el 2013 recibió el apoyo de investigación por el Amor al Planeta, programa Volkswagen. Actualmente es miembro activo de diversas asociaciones tales como European Society for Neuroscience, New York Academy of Science, Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y Academia Mexicana de Ciencias. ¿Qué son las neurociencias? Fíjate, Fátima, que la ciencia se va reuniendo alrededor de teorías, de grandes cuerpos de conocimiento que le dan un sentido a las preguntas que nos hacemos. Cuando estudiamos el cerebro, es una larga historia que arranca desde el siglo III, IV antes de Cristo, cuando grandes culturas como la egipcia discutían sobre dónde estaba el centro de las emociones y de la conducta. Y a partir de ahí, el estudio del cerebro fue evolucionando hasta bien entrado el siglo XX, en donde Cajal y Golgi describen a la neurona y a sus posibles conexiones. Entonces se hicieron muchas neuropsicología, neurobiología, neurofisiología, neuroquímica, dependiendo del enfoque para estudiar el cerebro. Las neurociencias es de los últimos enfoques, que reúne un gran cuerpo de conocimiento, en donde generalmente se te pide que le formules una pregunta de investigación sobre el cerebro y la abordes por lo menos desde 3 o 4 perspectivas distintas. Puedes hacer conducta, cortes de cerebro para ver las neuronas que influyen en esa conducta, registro eléctrico para saber, o sea, tienes que ir integrando conocimiento. Esas son las neurociencias. Hay que abrir todas las ventanas posibles. Y las neurociencias reúnen a todos los que nos interesa el estudio del cerebro. ¿Hasta qué punto de la biología puede estudiar las neurociencias? Aprendimos recientemente un término que todavía se nos dificulta manejar, pero que parece ser la clave de lo que viene, y es complejidad. Durante muchos siglos, la ciencia se estudió con relaciones de causa-efecto, pero ahora descubrimos que las causas y los efectos pueden ser múltiples. La biología puede dar varias respuestas a lo que es el cerebro, puede contribuir mucho a las neurociencias, pero el cerebro es un órgano no nada más biológico, es un órgano que aprende del medio ambiente. Si tú quieres explicar una conducta, una enfermedad, un proceso dentro del cerebro y solamente recurres a la biología, estás dejando de lado una gran parte del problema. El cerebro es fundamentalmente el órgano encargado de compilar, interpretar, analizar las experiencias del medio ambiente. Y eso no nada más es biología, también es cultura, también es aprendizaje. Los biólogos tenemos solo una parte de la respuesta, no la tenemos toda. Es un todo, es un contexto. Es lo complejo, en donde se están moviendo las variables en el tiempo y en el espacio. ¿En qué momento las neurociencias fueron fundamentales para la comprensión comportamental del humano? Muy temprano en el siglo XXI, Tony Blair, el primer ministro inglés, y Bill Clinton, el entonces presidente norteamericano, salieron a declarar que habían encontrado el lenguaje de Dios. Porque el Consorcio Público para la Decodificación del Genoma Humano y una compañía privada habían desarrollado la técnica para leer toda la secuencia del ADN. Y dijimos, ya lo hicimos. Como toda la información del ADN ya sabemos todo. Sobre los genes, la genómica, la transcripción, la regulación de los genes no era suficiente.
porque otra vez son fenómenos de altísima complejidad. Primero, no es cierto que una función conductual específica esté localizada en un punto del cerebro, eso no es cierto, porque en el cerebro todo es una red conectada y hay entradas y salidas, y dentro del cerebro hay rutas inhibitorias o excitatorias. Entonces es una gran red de complejidad. Nos dimos cuenta que para entender la conducta animal y la conducta humana, las neurociencias eran la posibilidad reuniendo otros campos de conocimiento. ¿Okay? No nada más el simple fenómeno de la genómica, o como lo dijeron en los 50 los conductistas, que el cerebro era una caja negra y que la podíamos analizar estímulos-respuestas. Tampoco. Es un discurso mucho más interesante que eso. Todas las estructuras que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, son estructuras formadas por sustancias orgánicas e inorgánicas. Pero el rey de ese momento es en el momento en el que las sustancias se reúnen para guardar información. ¿Qué información? Hacer más de esa sustancia. Ese es el ADN. Entonces, en el ADN está codificada parte de la información que nos determina: estatura, color de ojos, predisposición a la diabetes, los ritmos hormonales de los hombres y de las mujeres están controlados genéticamente. El sueño está controlado genéticamente. El hambre está controlado genéticamente. No exclusivamente, pero hay una gran parte que lo determina. Entonces ahora se habla, por ejemplo, de la medicina genómica. Ya hay compañías que a través de un chip, como el que tienen los celulares actuales, va a poder implantártelo debajo de la piel, y en ese chip, con un código de barras, se va a poder leer todo tu ADN. Lo que nosotros debemos manejar de manera responsable es, otra vez, decir: hay una gran cantidad de información en los genes, una cantidad de información importantísima para nuestra sobrevivencia, pero no todo está ahí, porque ahora también se ha descubierto lo que es la información extragenómica, que no está nada más en los genes o en el núcleo de la célula, sino que hay moléculas en la matriz citoplasmática de la célula, fuera de donde tradicionalmente se supone está guardada la información, que también cuenta como información. Y finalmente, ¿cuáles son los límites de las neurociencias? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Es la pregunta de las preguntas. Hay por lo menos dos posturas. Por lo menos dos posturas. Hay quienes creen que nunca vamos a entender al cerebro, porque el cerebro no surgió para entenderse a sí mismo. El cerebro surgió para entender el medio, la vida, y dar respuesta. Están nosotros, a los cuales yo pertenezco. Vamos a entender un poco más al cerebro, pero nunca del todo. Por una razón muy sencilla: cuando tratamos de entendernos a nosotros mismos a través del cerebro, estamos implicando al sujeto en lo estudiado. Y cuando tú implicas a un ser humano en un estudio, siempre interviene la emoción, y la emoción puede malinterpretar cosas. No somos puro razonamiento, somos también emoción, y el cerebro es un órgano emocional gruesísimo. O sea, en nuestro cerebro hay estructuras fundamentales que han aprendido o que nos han ayudado a lo largo de la evolución a responder ante los peligros, ante las amenazas, y entonces son partes que reaccionan muy rápido y que responden a emociones que se integran muy rápido. Y está el tercer grupo, que dice que sí lo vamos a entender, que sí vamos a descubrir el secreto del cerebro. Yo creo que no. Hay relatos hermosos que intentan decir: vamos a llegar a descubrir la esencia de lo que es ser humano, del pensamiento, de la emoción. Ahora dicen, tenemos a las computadoras y el cerebro es como una computadora. No, el cerebro no es una computadora.
es de una complejidad muchísimo mayor que una computadora. La computadora la diseñamos y la hemos hecho nosotros, y el cerebro fue hecho por selección natural a través de mutaciones, adaptaciones, extinciones, fenómenos que jamás vamos a reproducir en las computadoras. Entonces yo creo que sí vamos a conocer, pero no lo vamos a conocer todo del todo. Grandes adelantos tecnológicos, enormes adelantos tecnológicos. Ahora las tecnologías que hacen el análisis de imágenes son poderosísimas. Tú has visto seguramente esos increíbles tomógrafos que le dan toda la vuelta al cerebro y te sacan una fotografía de la intimidad de tu pensamiento, cuando desde la visión estás viendo cualquier tipo de imágenes, qué tipo de zonas se activan, detrás de esos adelantos buscando los conceptos que clarifiquen lo que estamos hallando. Porque seguimos discutiendo cosas tan básicas como qué es la mente y qué es el cerebro. ¿Es una sola cosa? ¿Son dos cosas distintas? ¿La mente está contenida en el cerebro? ¿En dónde? ¿Cómo es? Preguntas que tienen 4,000 años. Mientras el adelanto tecnológico está corriendo a una velocidad impresionante. Necesitamos también discurso, el ponernos de acuerdo, biólogos, filósofos, psicólogos, genetistas, artistas. Necesitamos un coro de voces disonantes que puedan ponerse de acuerdo. No necesitamos un coro de que todos digan lo mismo, porque entonces escondemos la verdad. Muchísimas gracias por ver este video y gracias al doctor Porfirio por la invitación al Instituto de Neurotología. Nos vemos en la próxima.